Oye, alfombra roja, decíamos al comenzar el capítulo de hoy, el regreso de nuestro panelista científico, Gabriel León, @Gabo tuitero, bien digo, ¿quién nos va a hablar del VIH-Sida y de este caso que ha impactado mundialmente llamado el paciente Londres, donde aparentemente se logró eliminar la infección? Gabo, bienvenido, un abrazo de nuestros auditores para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para vos, Bien, ¿y tú? Bien, Gabo. Bien, descansado. Qué bueno, Gabriel. Terso, dormido. No, feliz. Estáis como nuevo, ¿ah? Estáis como no, No, si las primeras vacaciones tiene un efecto. Mira, te pusieron una música así muy, porque claro, andáis con una hawaiana, una camisa hawaiana. Tú sigues como. Sigo de vacaciones, estoy en esta transición. Look vacacional. De hecho, me puse pantalones largos hoy día por primera vez en la mañana, fue una reunión en Conicet. Ya. Y no iba a ir en esta pinta. No, claro. Fue un poco más serio. Pero fuiste con esa camisa igual. No, fui con otra. Un poco más seria también. Me gusta porque estamos haciendo como en la playa. Gabo, acércame el bloqueador. Trajiste el factor 50, claro, sí, ¿no? un Aperol. No, yo quiero que Gabo no me lo acerque, sino que me eche en la espalda. A ver, un poquito. Ahí está. Sí, Echa un poquito. Oye, Iván, la caipiriña, ¿pudieras dejar probar un poquito de tu bombilla? Me quedó un poquito seca. A mí me gusta más, un poquito más dulce. No usen bombilla, los chiquillos. Mira, la caga al tiro, Ignacio. ¿Qué pasó? Acércame la bombilla. No podéis No, usar no, bombilla. No, plástico. es de papel, es de papel. Es bombilla de papel, Eso sí, obvio. obvio que sí. Claro. Oye, me ha tocado, y antes de entrar en materia, y a propósito de lo que estamos conversando, escuchar a muchas personas de mesas contiguas, como en un restaurante, por ejemplo, o en un bar, como diciendo, no, la bombilla o la pajita, en su defecto, no. No, No me es que la- no. Sí, no la de. No me la incluya. No me la pase. O Sí. sea, esa quédesela. De hecho, lo hace mi mujer siempre. Pero he visto a muchas personas a los lados y da como un poquito así como que el tipo pide como perdón. Ah, no, disculpa. Claro. Dice el- Está bueno Pero eso, que como está van que- cambiando eso- los hábitos. Eso Está bueno. empezó a ocurrir porque empezamos a hablar de esto. O sea, Claro. cuando nos dimos cuenta que el mar está lleno de plástico y que uno de los contaminantes más importantes de uso único de plástico era las bombillas, Claro. que no tiene ningún sentido la mayor parte del tiempo. Y cuando hablamos de eso se generó conciencia en las personas y fueron ellos los usuarios, no el que te daba la bombilla, Claro. el que le iba a usar, el que lo Sí, po, rechazaba. tal cual. Entonces fue un cambio bien interesante en ese sentido. Yo creo que tiene que ver con lo empoderado que están las personas, particularmente con respecto al cuidado del medio ambiente. Yo creo que ahí viene un cambio interesante con la forma en que interactúan con este tipo de noticias, así que se valora mucho. La ciencia está en permanente cambio también, Gabriel, de eso se trata, de cambiar Claro. las condiciones materiales, estructurales de cómo vivimos, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Gabriel León? Hoy día vamos a hablar de esta noticia que ha dado mucho que hablar, que tiene que ver con el segundo caso en el que aparentemente se ha logrado eliminar por completo la infección con VIH de una persona. Claro. Digo aparentemente porque es muy difícil demostrar que no queda virus, ¿Ya? porque pueden quedar 5, 10, 20 partículas de virus y no las vas a detectar. Ah, mira. Entonces, nuestros Un niveles, dato no menor. las técnicas que utilizamos para detectar el virus tienen cierta potencia. Ajá. Claro. Entonces pueden detectar cierta cantidad de virus, pero hay algo que es el límite de detección. Y si hay menos virus de la capacidad del examen para detectarlo, ¿Ya no lo se vas a da ver. como por remitida? Exactamente. O sea, Entonces, se dice que la enfermedad ya... hay que esperar más tiempo. Ah, ok. ¿ya? Hay que esperar más tiempo porque hay una cosa bien bonita. El virus del SIDA pertenece a una clase de virus que se llaman lentivirus. ¿Ya? ¿A qué les suena lenti? Está claro. A lento. A lenteja. Que la hace- lento. que la hace larga. Son virus que generan enfermedades de manera muy lenta. Ajá. Tienen un proceso infectivo que requiere primero generar grandes cantidades de virus y luego aparecen los síntomas. ¿Qué es lo que Perfecto. ocurre particularmente con el SIDA? Ahora, el SIDA tiene una historia bien interesante, Sí, claro. porque es un virus que se calcula apareció en los seres humanos hace aproximadamente 100 años, a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX. Ajá. En Camerún habría aparecido este virus, el VIH. ¿Eso lo convierte en un virus nuevo Es o un joven? Virus, es un virus súper nuevo. Ya. ¿Es cierto que proviene de los simios? Exactamente. El origen de este virus es una mezcla de virus de simios que producen en algunos casos insuficiencia inmune, como los seres humanos, La inmunodeficiencia. la inmunodeficiencia, pero en la mayor parte de los casos no es fatal. Pero entre estos monos se generaron mezclas del virus, el virus recombinó, Ajá. generó un virus nuevo, que es el VIH, y ese virus nuevo tenía la capacidad, 1, de pasar al ser humano, y 2, de matar a las células del sistema inmune, y por lo tanto eso generaba una baja en las defensas, Claro. y la persona moría de otra cosa. Y se hace letal. Exactamente. Oye, Gabo, la gran pregunta que muchos harán en el auto, en casa, ¿cómo llegó del mono Bueno, al eso es una- ser humano? Esa es una pregunta fascinante y todas las investigaciones que se han hecho sugieren fuertemente, y esto no hay cómo demostrarlo, pero es lo que se cree, que esto comenzó debido a los cazadores furtivos de monos, ¿Ya? que se iban a cazar para vender la carne, la comían muchas veces Los y en ese mismos proceso cerebros, evidentemente había un montón de sangre. Y si tú tenías alguna herida, eventualmente en contacto con esa sangre, podías mira. contagiarte de un virus nuevo Claro. que tenía la capacidad de infectar a los seres humanos y además otra cosa que es notable, los seres humanos los podemos transmitir a otro ser humano. Hay muchas enfermedades zoonóticas, estas que pasan de los animales a los humanos, Ajá. que una vez que pasan al humano se acabó, no hay contagio luego. ¿Qué es lo que ocurre la mayor parte del tiempo con el anta? Ajá. Tú te infectas con las fecas del ratón
pero de ti no pasa, tú no puedes contagiar a nadie, excepto con algunas cepas del virus que son más infectivas, como lo que ocurrió este año en Argentina durante el verano, donde en un pueblo hubo un brote de anta en el que se contagiaba de persona a persona. Pero eso es algo extraordinario. Y eso es extraordinario, pero este virus, el virus del SIDA, cuando aparece con esa capacidad. O sea, es un virus nuevo que debilita el sistema inmune y que además tiene la capacidad de pasar de un ser humano al otro. O sea, es una enfermedad contagiosa. Oye, pero dense cuenta lo que se considera una epidemia. Sí, es una pandemia, porque es global. En algún minuto fue el contacto de un cazador furtivo con un simio, contacto de así sangre, de frágil es la cosa, heridas. como decía un libro por ahí. Es brutal. Exactamente. Y de ahí a la situación en la que estamos. Exactamente. Luego comenzaron los contagios entre seres humanos. Claro. Se han reportado varios casos interesantes. El primero, el más antiguo confirmado, es de 1959. Ajá. Una muestra de sangre que estaba guardada en África de una persona que tenía sintomatología de SIDA. No se sabía en esa época qué diablos tenía, pero la muestra estaba guardada. Y como estaba guardada la muestra, hoy pudieron hacerle, hoy no me refiero que sea hoy día, claro, hace algún tiempo atrás. Cuando se reportó, digamos. Exactamente, se determinó y se hizo un examen y esa persona efectivamente tenía SIDA. Estaba infectada con el virus del VIH y probablemente murió de SIDA. Oye, esto que nos dice Gabo es muy revelador porque siempre cuando uno hace una retrospectiva sobre ciertas generaciones, ¿no? El hipismo, en fin, el rock and roll. Ahí uno se va dando cuenta que hubo una época donde hubo una permisividad sexual tremenda y que justamente coincide, por ejemplo, con la década de los 70. Uno ve por casos muy mediáticos que el SIDA estalla y se convierte en una amenaza desde la década de los 80. Íconos como Freddie Mercury, etcétera. Rock Hudson. Pero si tú me dices que está confirmado un caso de SIDA en la década de los 50, quiere decir que en el hipismo, con toda esa libertad sexual que había SIDA pululando, dando vueltas, pasa que nadie sabía o no estaban los diagnósticos, no había conocimiento. De hecho, en Estados Unidos se confirmó un caso de un joven de 16 años que cuando murió dejó a los médicos perplejos. Esto también fue el año 60. Y en ese caso, en el de este paciente, nunca se determinó la causa de muerte hasta ahora, cuando también se logró detectar el virus. Y este joven de 16 años le contó a los médicos que era sexualmente activo, pero negó ser homosexual. Sin embargo, durante los exámenes que le hicieron había evidencia de que efectivamente él era homosexual. Entonces, era todavía un tema tabú, pero aparentemente sí existía esta forma de contagio, que no es la única. Recordemos que durante mucho tiempo se estigmatizó. De hecho, recuerdo un titular que decía, murió el primer paciente del cáncer gay. Sí, po. Y durante mucho tiempo se generó en la ciudadanía la idea de que esta enfermedad solo afectaba a los homosexuales. Exactamente. Y no es así porque hay varias vías de contagio. Una es la sangre, y pasó en Estados Unidos, en Francia, hubo casos de personas que recibieron transfusiones de sangre contaminada. Y no lo sabían. Y eso generó casos de SIDA. Hacemos la columna tradicional con el señor Gabriel León, científico, bioquímico, parte de nuestro programa, panelista estable, superventa con su Ciencia Pop 1 y 2. ¿Cuándo sale el libro? Antes de ir a la canción y luego comentar el caso de este paciente Londres. Probablemente mayo-junio tendremos ya novedades con el libro disponible, este libro de ciencia para niños. 15 preguntas que los niños hacen siempre sobre ciencia, que generalmente los papás no sabemos cómo diablos contestar, así que va como una ayudita ahí. Fantástico. Qué bonito, mira. Vamos. 7 de la tarde con 18 minutos, en vivo y en directo. La contienda es desigual y como todas las semanas en este nuevo ciclo, Gabriel León, @Gabo Tuitero y su panel científico. Hoy hablamos de una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que básicamente tiene que ver, Gabo, con el caso tildado paciente Londres, en el que aparentemente se logró eliminar la infección. Hablamos de VIH-Sida. Algunos GC en los noticiarios ya se aventuraban a decir dos enfermos curados del SIDA, que es algo bien impactante, vendedor, ¿no? Y quiero partir por ahí, ¿no? Estos dos casos podrían ser efectivamente tildados de personas que lograron sanar del SIDA. Si uno ve las entrevistas de los científicos a cargo del estudio, son muy cautos en decir que eventualmente curaron la enfermedad, porque como les decía, acá se está diagnosticando la cura a partir de la ausencia de la detección del virus. Pero se habla de una remisión de la enfermedad, ¿no? Exactamente, porque acá hubo un tratamiento en particular que lo vamos a conversar ahora. Luego se dejó de hacer la terapia contra el virus y durante un montón de tiempo, que va entre 10 años un caso y el otro 18 meses, no se ha logrado detectar por ninguna técnica evidencia del virus, por un lado, y por otra parte, la evidencia del cuerpo combatiendo al virus ha ido disminuyendo. Lo que da la sensación de que efectivamente el virus desapareció. Pero como les digo, estamos acá enfrente de un diagnóstico que se hace por la ausencia de algo. Como no lo veo, digo que no está, pero eventualmente puede que haya muy poco. Sin embargo, todo sugiere que efectivamente hay un procedimiento que permite eliminar el virus. Es difícil hablar de una cura, porque no es una pastilla.
Esto es un tratamiento complejo que vamos a explicar ahora de dónde Sí, salió. claro. ¿Cómo surgió todo Bueno, esto? ¿cómo Porque se llegó a esta idea? Parece que fue casual también, Claro, ¿o esto no? de buscar la cura del SIDA, ¿Ya? que ha sido una empresa que se han gastado miles de millones de dólares. La historia comienza en la década de los 90, ¿Ya? a mediados de los 90, cuando hay varios reportes de médicos que tratan a hombres homosexuales que tuvieron sexo sin condón con otros hombres que tenían SIDA. Estaban Ajá. diagnosticados, tenían síntomas y todo, de manera repetida y no se contagiaban. Eran como resistentes a la infección. Claro. De manera natural. Dijeron, estos gallos tienen algo. Hay que investigarlo. Hay que investigar. ¿Qué es lo que tienen? Claro. Y lo empezaron a investigar y descubrieron que estas personas compartían todos una mutación ¿Ya? que en la literatura científica se conoce como CCR5 delta 32. Ay, dígalo usted, diga el pluscuamperfecto y se lleva un auto. CCR5 delta 32. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un ejercicio, es una trivia como para Maravilloso. después Quique Glorioso. de 4 piscolas. Exactamente. Repita lo que dijo Gabo CC3. Tuitero en la tarde. CCR5 delta 32. CCR5 delta ¿Qué 32. diablo significa esto? ¿Ya? El virus, para poder replicarse, para poder multiplicarse, requiere secuestrar a una célula. Ajá. Y este virus en particular se pega a las células del sistema inmune y entra a la célula y usa la maquinaria celular para copiarse a sí mismo, revienta a la célula del sistema inmune y después salen miles de millones de copias a hacer lo mismo con otras células. Perfecto. Por eso que produce inmunodeficiencia, Ah, ok. porque mata a las células del sistema inmune mientras se replica dentro. Ajá. Ahora, ¿cómo diablo entra el virus? El virus tiene 2 llaves que encajan en 2 cerraduras. Una de ellas es esta famosa CCR5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el delta 32? Quiere decir que le falta un pedazo. Y por lo tanto la llave del virus ya no encaja en la cerradura. Ajá. El virus no puede entrar. Perfecto. Entonces dijeron, tate, acá tenemos una cura genética muy difícil. Ahora, lo interesante de esto es que se linkea con la noticia de las guaguas editadas genéticamente. ¿Se acuerdan del científico chino? Ah, pero que claro. editó? Bueno, la mutación que les quería introducir era esta, Ah, CCR5 no. delta 32. Perfecto. Ahora, este pillín nos dijo algo. Este gen evidentemente sirve para que el virus entre, pero además se ha demostrado que cuando está mutado, en ratones al menos, ¿Ya? esos ratones tienen más cognición y mejor memoria. Y eso es lo que estaba buscando el científico chino. Ese chino, ya, Ese perfecto. chino. Ahora, volvemos acá al virus. Sí. Si el virus no puede entrar, fue la lógica, no puede infectar. Claro. Y por lo tanto, se empezó a generar esta idea de que efectivamente células del sistema inmune que tenían mutado este gen no podían ser infectadas. La pregunta es, ¿cómo diablos se las entrego a una persona Claro. que ya viene con las células blancas que sí tienen la cerradura? Y ahí es donde aparece hace 10 años atrás, en 2009, el paciente Berlín, Claro. que fue la primera persona en la que se hizo un procedimiento. Esta persona estaba infectada con VIH, tenía SIDA, pero además tenía leucemia. Claro. Y la leucemia implica que no está produciendo bien las células del sistema inmune, las células de la sangre en general. Ujú. Y para esa enfermedad generalmente se hace un trasplante de médula. Claro. Se saca médula, generalmente del hueso más grande que de la cadera, se saca médula de un paciente, Ujú. de un donante sano, y esa se inyecta vía intravenosa en el receptor, pero antes hay que matarle a la médula propia, Claro. cosa que la médula nueva colonice a su cuerpo y esa comienza Sacar a todo lo producir- contaminado, digamos, y Exactamente. limpiar el flujo completo, digamos. y empezar a producir de nuevo células blancas. Pero ahora, a partir de un... ya entraba. Perfecto. Y se consiguió efectivamente el efecto, y este paciente que se llama Timothy Ray Brown, que durante mucho tiempo fue conocido como el paciente Berlín, Ujú. pero él mismo, 2 años después, decidió salir a la luz pública Perfecto. para incentivar la inversión en ciencia en esta área. Ajá. Dijo, este soy yo, este es mi nombre, esta es mi cara, yo soy la persona que eventualmente se Claro. curó del SIDA, por favor. De papel, ¿no? Exacto. Berlín. Bueno, y ¿Verdad? esta persona Un fue guiño pop, un guiño pop. Está muy Berlín bien, está muy que bien, muere profesor. además. Sí. Mira el spoiler que me tiré, ¿ah? Pero ¿cómo te tiraste? Gracias. Hay gente que no la ha pero visto. este Berlín no murió. Claro, este no. Este Berlín no murió. Y este señor lleva 10 años vivo, ya no usa terapia contra el SIDA hace un montón de tiempo, está técnicamente curado. Ya. Entonces se dijo, bueno, ya que esto funcionó, repitámoslo. Y fue exactamente lo que se hizo ahora con este otro paciente, el paciente Londres, mismo caso. También infectado con una VIH, leucemia, claro. También con leucemia, trasplante, y dijo, bueno, usemos donante, mutante en la llave de entrada para el Claro, virus, claro. cosa de transferirle no la resistencia. Se hizo, y hace 18 meses atrás esta persona dejó de usar triterapia y está clínicamente sano. Los anticuerpos contra el virus bajaron, la carga viral ya no se detecta, es imposible detectar el virus con todas las técnicas utilizadas, y por eso se habla del segundo caso. Ya, pero y con esos 2 casos, Gabriel, yo sé que la Sí. ciencia es Ahora, veleidosa y hay que tener las pruebas concretas, Mira. pero no se puede uno empezar Mira. como a entusiasmar, Si esto, al menos. esto es mucho más complicado de lo que han dicho muchos medios. Y aquí viene la segunda parte, de la que Ya. se habla poco. ¿Ya? Resulta que los 2 pacientes, paciente Londres y paciente Berlín, ¿Ya? experimentaron un efecto secundario del trasplante de médula, Ya. que es un efecto secundario relativamente grave, que es una enfermedad de injerto versus hospedero. ¿Qué diablos es esto? Tú le estás inyectando a este paciente con VIH Sí.
las células de la médula ósea de otra persona. Sí. ¿Ya? No es de la de él. Ujú. Y ese trasplante trae células blancas que son parte del sistema inmune de otra persona, A miércoles. que van a estar en un lugar nuevo y esas células van a decir, oye, este no es mi cuerpo. Claro. Van a creer que es una infección y van a empezar a atacar al sistema a inmune estos del intrusos que receptor. llegar. Claro. Entonces, este gallo es como un invitado que llega a tu casa y te empieza a echar a ti. Claro. Oh. Y eso fue lo que estos dos pacientes ¿Qué es lo que pasa tuvieron. como con un órgano, no? Claro, pero al revés. claro. En este caso, el órgano es rechazado por tu cuerpo. Claro. Pero acá al revés, lo que te inyectan empieza a atacar a tu cuerpo. Claro. Que es un efecto secundario súper grave del trasplante de médula. Y los dos pacientes lo tuvieron. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque resulta que hay otros 6 casos que están en marcha de personas que también recibieron este tipo de trasplante, Ajá. que también tenían SIDA. Los 6 están en proceso de remisión, pero en solo un caso se usó médula de un donante mutante. Los otros 5 son donantes que tienen el gen funcional. Y los 6 experimentaron este rechazo de injerto versus Pedro, por lo que se sospecha Perfecto. que es eso, y no la mutación. Y no la o mutación, tal vez la que produce este rechazo. es la que produce que finalmente estas personas eliminen al virus. Así Oye, que qué fascinante. todavía no estamos seguros si es la mutación la clave, claro. si es la mutación más las células blancas inyectadas que permiten eliminar a las otras, Claro. o solo lo otro, rechazar estas células blancas que atacan a los Y pedidos. por eso los científicos dicen que cuando se logre resolver esto, tal vez en mucho tiempo Exactamente, más y por eso hay que tener precaución. hayan clave, porque increíble lo que hizo la científica, la hacen larguísima. Tal vez en el futuro, después de múltiples Claro, y tienes que nuevas cubrirte, investigaciones, o sea, como que- se llegue quizás, tal vez, quién sabe, a la posibilidad de Sí. encontrar la cura Bueno, al y SIDA. eso tiene que ver justamente porque, uno, todavía no estamos seguros de que estas personas efectivamente estén curadas. Recuerden que este es un lentivirus. Puede que en 20 años más reaparezca el virus. Entonces, ojo con eso, tenemos que esperar qué pasa. Y, segundo lugar, el mecanismo que explica la remisión no está claro. Claro. No sabemos si es la mutación o si son las células blancas del donante que atacaron a las otras células blancas del receptor. Y aparte, ojo, sin contar este elemento que acabas de incorporar, Gabriel, que es súper revelador, por lo menos para mí yo no lo conocía, si es que finalmente la cura está dada por digamos, el insertarle médula de otra persona a otro. ¿De dónde diablos sacas tanta médula? Sí, bueno. Para sanar la enfermedad, Sí. digamos. En particular, esta mutación está presente de manera natural en los seres humanos, la CCR5 delta 32, pero particularmente en Europa del Norte. Nadie sabe muy bien por qué. Se cree que en esas personas, en ese grupo de seres humanos, se seleccionó el gen para defenderse mejor de la peste bubónica y de la viruela. Esas poblaciones estuvieron sometidas a esa presión y este gen se repitió mucho. Perfecto. Entonces, personas nórdicas, por ejemplo, tienen gran prevalencia, gran presencia de este gen mutante y por tanto una protección natural contra el SIDA. Pero todavía no estamos seguros si es el procedimiento en sí o el procedimiento más la mutación lo que produce Claro. que se elimine la infección. Lo cierto es que estamos en presencia de 2 casos, que es un muy buen augurio. Creo que todavía un poco prematuro para decir que se curó el SIDA, pero ciertamente, como decía Itelo, va a permitir... Ignacio, perdón. Ese es mi primo. Ese es el primo. Saludo al primo, Saludos al primo, saludos. Ítalo, gran amigo. Esto va a permitir eventualmente, ¿cierto?, mejorarlo y generar un tratamiento que sea más barato, más corto y que permita efectivamente, finalmente, llegar por fin a la cura del Qué SIDA. redonda la columna de Gabriel Leona. Oye, maravilloso, Gabo Tuitero. Despedimos el capítulo de hoy. Nos están presionando. Sí, Viene Nico hay Castro mucha presión, claro. en vivo y en directo. Y nosotros a las 6 mañana en punto. Más la contienda es desigual. Iván Warrior Guerrero. Hasta la otra. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriela. Impecable, como siempre. Nos encontramos la próxima semana. Contigo. Con ustedes mañana, como decía Nacho. Chao.